CEITS, Biblioteca de Experiencias y Conocimiento. El Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, perteneciente a la Dirección de Educación y Capacitación en Salud del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, pone a tu disposición múltiples servicios de gestión de conocimiento. Ofrecemos una biblioteca digital que puedes consultar dentro y fuera del hospital, con acceso a más de 900 publicaciones periódicas, alrededor de 2.100 libros electrónicos, guías clínicas e imágenes, entre otros recursos científicos para la investigación, la formación de personal en salud y la toma de decisiones clínicas. Al formar parte de una amplia red de bibliotecas, podemos atender tus solicitudes de intercambio de información. En nuestra sala de consulta hay una amplia colección de libros, publicaciones periódicas, colecciones especiales, tesis y un significativo acervo histórico. No olvides que puedes solicitar el servicio de préstamo a domicilio. Brindamos los servicios de visitas orientativas guiadas, préstamo de aulas, sala de lectura con acceso a la red Wi-Fi, búsquedas sistemáticas y recuperación de información, revisión bibliográfica y espacios para las actividades académicas vía Zoom. Contamos con una sala de cómputo para tus actividades de búsqueda de información, realización de tareas y acceso a recursos educativos en Internet, la cual también puede ser solicitada para la impartición de cursos. Te invitamos a acudir directamente a la unidad 301 o bien solicitar una cita personal en nuestro sistema de reservas en línea para utilizar cualquiera de nuestros servicios. El CEITS, mediante el campus virtual del hospital, ofrece actividades académicas de pregrado, posgrado, educación para la salud y capacitación de equipos de salud, entre otros temas. Sigue nuestra página de Facebook, los webinarios y conversatorios. Se transmiten todos los viernes y permiten acceder a temas de actualidad e innovaciones en salud, junto con nuestro blog de educación para la salud y la atención primaria. Consulta más información y obtén tu usuario en el sitio web www.ceits-hgm.mx y sigue nuestras redes sociales. Te esperamos en el CEITS, Biblioteca de Experiencias y Conocimiento. Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Y pues el día de hoy iniciamos un par de webinarios con el servicio de audiología, lo cual agradecemos mucho. En esta ocasión, para tratar el tema de evaluación y tratamiento de la disfagia. Y para tal efecto, contamos con la presencia de la doctora Mónica Segura Hernández. Bienvenida, doctora. Gracias. Un gusto contar con usted. Pues rápidamente les comento, la doctora es médica adscrita al servicio de foniatría de este hospital y es médica especialista en audiología, otoneurología y foniatría. Cuenta con una alta especialidad en métodos especiales de diagnóstico y tratamiento de foniatría, además de formar parte del cuerpo médico del Centro Médico ABC. Así es que bueno, les animamos a que participen, a que hagan llegar sus comentarios, sus preguntas, para que, mediante el chat, para que al final la doctora pueda responderles. Pues de esta manera les dejamos con la doctora Segura. Adelante. Gracias. Muy bien, pues antes que nada muchas gracias por la invitación. Pues bueno, hoy les voy a compartir justamente el tema de evaluación y tratamiento de la disfagia orofaringea, un tema que quizá ya más actualmente ya está siendo tomado más en cuenta. Habitualmente estos pacientes pues generalmente ya los dejábamos como, dicen por ahí, como en el abandono, no sabíamos cómo abordarlos o en fin, ahorita ya actualmente ya se le está dando un poquito más de importancia y énfasis a esta patología. Entonces bueno, pues vamos a ver desde el aspecto de mi especialidad, que es foniatría, pues cómo abordamos este tema. Bien, vamos a partir desde la definición de qué es disfagia y bueno, pues vamos a entender como disfagia a esta alteración de la seguridad y de la eficacia del proceso deglutorio.
que obviamente va a dificultar el correcto paso del alimento o inclusive desde la propia saliva, desde la boca hacia el estómago. Y esto obviamente nos puede aumentar la probabilidad de que exista desnutrición, deshidratación o llegar hasta una aspiración pulmonar con consiguiente empeoramiento del pronóstico de nuestro paciente. Entonces, por eso es siempre muy importante como detectarlo a tiempo para poder tratar de prevenir estas complicaciones que acabo de mencionar. Bien, como les comentaba, la disfagia es una entidad con una prevalencia pues realmente alta. Yo creo que siempre ha existido, el tema es que ahorita se le está prestando más atención, como ya les comentaba. Tenemos más o menos que de los pacientes hospitalizados, de un 30 a un 60% van a presentar disfagia orofaringea. De los pacientes en cuidados críticos, del 10 al 15% van a presentar también disfagia orofaringea. Los trastornos neurológicos incrementa hasta un 50%, la enfermedad cerebrovascular puede aumentar hasta un 80%, que realmente es una prevalencia alta. En otros diagnósticos como cáncer de cabeza y cuello puede ser de un 59%, y en ancianos solamente con el puro envejecimiento hay de un 30 a un 40% de ya presentar disfagia. Entonces esto también es muy importante considerarlo, porque también nuestra población cada vez está siendo más adulta. Entonces tenemos ya a lo mejor pacientes con trastornos neurológicos o enfermedad cerebrovascular con disfagia orofaringea previa, y eso obviamente pues también nos hace el pronóstico un poquito pues como más sombrío. Bien, entonces sí es importante considerar siempre que nosotros estamos valorando a un paciente con disfagia si ya había una disfagia previa al evento por el cual el paciente se encuentra hospitalizado. Nosotros a grandes rasgos les voy a mencionar cuáles son las etapas de la deglución y cuáles son las que nosotros como foniatras valoramos. Iniciamos nosotros con la fase oral preparatoria, que como su nombre lo indica es este momento desde que nosotros vemos la comida, la olemos, que se inicia la salivación, el antojo, ¿no? Por eso dicen que es importante ver los alimentos, desde que los vemos, si no se nos antoja, se nos va un poco el apetito. Entonces es importante ver desde cómo estamos en fase oral preparatoria. Posteriormente nos vamos a lo que es la fase oral, y justamente como su nombre lo indica es cuando el alimento se encuentra ya en cavidad oral, desde el momento en que yo sello los labios, desde cómo hago los movimientos de trituración, el acanalamiento para la propulsión lingual, el selle precisamente del velo faríngeo también para que el alimento no se vaya a ir hacia la nariz, el reflejo deglutorio. Entonces desde fase oral también es muy importante. Les voy a hablar de válvulas de seguridad, que en fase oral estaría yo hablándoles justamente de este selle de labios y de este selle justamente del velo para que no haya regresión del alimento hacia la nariz. Aquí llevamos dos válvulas, entonces es muy importante también detallar cómo se encuentra la mecánica a nivel de fase oral. Posteriormente ya la fase faríngea, como su nombre lo indica, es justamente el paso del bolo alimenticio de la boca hacia la faringe, y aquí me voy a encontrar con otras dos áreas de protección que justamente más adelante les voy a enseñar la imagen, pero es un cartílago que tenemos en la laringe que se llama epiglotis y que justamente hace este método de protección, es decir, cuando nosotros comemos, la epiglotis bascula y tapa también las cuerdas vocales, a la vez que las cuerdas vocales se deben de cerrar para evitar cualquier entrada del alimento a la vía aérea. Entonces, aquí nosotros es hasta donde realizamos nuestra evaluación como médicos especialistas: fase oral preparatoria, fase oral y fase faríngea. Pero no descartamos la fase esofágica. Si yo veo que todas mis tres primeras fases están correctas, pero veo alguna alteración sugerente a una patología esofágica, también la tengo que diagnosticar para poder posteriormente enviarla con un gastroenterólogo o con el especialista justo en este trastorno. Es muy importante también no olvidar que justamente los procesos deglutorios tienen un control neurológico de la deglución que empiezan desde la corteza. Entonces vamos a tener diferentes áreas de planeación, de preparación y de ejecución para la deglución. También vamos a tener nosotros vías que se van a encontrar sobre todo a nivel periférico también, que está dado justamente por los pares craneales de la deglución, que en este caso vamos a tener que es el par craneal el 5, el 7, el 9, el 10 y el 12, que todo esto también va a tener su implicación tanto a nivel de fase oral
como en fase faríngea. Y propiamente dicho, claro, todas estas señales van a llegar a lo que es la faringe, donde están las estructuras tanto cartilaginosas como musculares propias de la deglución, y también se puede desencadenar aquí, para que se desencadene el proceso deglutorio. Entonces, como pueden ver, a cualquier nivel puedo tener un daño a nivel de corteza, a nivel periférico, o propiamente dicho, lesiones directamente en las estructuras laríngeas que me pueden ocasionar la disfagia. Entonces yo tengo que saber señalar bien en qué lugar se está llevando este proceso, para yo también poder determinar cuál puede ser el origen o la causa de mi disfagia orofaríngea. ¿Cuáles son los síntomas de la disfagia? Bueno, son pacientes que tosen cuando están comiendo o que dicen me ahogo con mi propia saliva. Entonces es importante ya tener como este datito, como una señal para hacer una evaluación de la deglución. Que tengan sensación de cuerpo extraño, sensación de ahogamiento tal cual al momento de comer, voz húmeda, que es como si tuvieran una flemita en la garganta, y obviamente pues que ya presenten infecciones pulmonares de repetición de causa desconocida. Ahora, si yo no tomo o presto atención a estos indicadores que inician desde fases tempranas, las consecuencias de un mal manejo, de un mal diagnóstico y manejo de la disfagia orofaríngea, como lo había comentado, puede ser la deshidratación y la malnutrición. Y obviamente esto me puede llevar también a pérdida de masa muscular, y obviamente si hay pérdida de masa muscular hay empeoramiento de la disfagia, y por ende pues se agrava más el proceso, y esto me puede llevar a neumonías por aspiración también, y esto aumenta la morbilidad, afectando la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces es ahí donde radica la importancia del diagnóstico. En cuanto a la etiología de la disfagia, vamos a ver que muchas cosas me la pueden ocasionar, desde la disfagia neurogénica, como ya habíamos comentado, alteraciones como enfermedades como Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, etc. Disfagias estructurales, sobre todo osteoarticulares a nivel de columna cervical, patologías de cabeza y cuello, lesiones de la vía aérea superior, traqueostomías, laringectomizados, etc. También están las disfagias asociadas a enfermedades respiratorias como el EPOC, patologías pulmonares restrictivas, disfagias autoinmunes, ahí entra el síndrome de Sjögren, esclerodermia, vasculitis, artritis reumatoide. Y lo más común que también nos encontramos en nuestro día a día en pacientes hospitalizados son las disfagias en terapia intensiva. Le dediqué quizá una diapositiva exclusiva a esta, porque aquí podemos tener muchas causas, desde un trauma orofaríngeo o laríngeo, desde una neuromiopatía del paciente en estado crítico por estancias prolongadas ya en UCI, por presencia de reflujo gastroesofágico, porque ya hay un compromiso de la conciencia, hay reducción de la sensibilidad faringolaríngea, y obviamente pues también generalmente si están en UCI es porque tienen algún apoyo de ventilación mecánica. Entonces esto causa una disincronía en la respiración y en la deglución. Entonces pues obviamente un paciente en UCI quizás se complica un poquito más, porque aparte de la patología de base, que puede ser cualquiera de las que mencioné, a eso le agregamos todos estos otros factores que me pueden agravar el problema de deglución. Bien, entonces nosotros nos podemos apoyar y tenemos diferentes métodos para la evaluación de la deglución. Es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre los que son test o pruebas que nos pueden pronosticar el riesgo de aspiración, que no es lo mismo decir que me confirman la aspiración o el riesgo de aspiración, solamente son pronósticos de que muy probablemente el paciente tenga riesgo de aspirar, y los que ya puedan ser confirmatorios de aspiración y por ende pues de riesgo de broncoaspiración. Entonces, bien, vamos a iniciar por los que son los test clínicos que me van a ayudar justamente a valorar el riesgo de aspiración. Siempre es la exploración física, siempre nos va a detallar desde una buena anamnesis, y la exploración física me va a dar gran parte de mi orientación hacia el problema que puede tener mi paciente. En la exploración física me tengo que basar desde la postura, si el paciente puede tener ya un control cervical, si el paciente puede estar sentado, o si simplemente ni siquiera puede tener un sostén cefálico. Desde ahí ya me doy cuenta que a lo mejor el paciente ni siquiera es candidato para la vía oral. Cómo está el cierre de los labios, los movimientos linguales, la calidad vocal, el esfuerzo respiratorio, la capacidad oxígena también es muy importante, porque esto me va a dar una idea de la capacidad que tiene mi paciente para defenderse, para expulsar sus secreciones y para defenderse de cualquier cuerpo extraño que puede estar en la laringe.
el intento para limpiar las secreciones y obviamente los pares craneales que mencioné previamente. Es muy importante considerarlos en la exploración física. En la evaluación clínica vamos a tener nosotros estos diferentes test que, como ya los había mencionado, son únicamente pruebas que me pueden orientar al riesgo de aspirar. Si alguno de estos test resulta positivo o sugerente de riesgo de aspiración, lo ideal es que yo entonces realice las pruebas ya diagnósticas instrumentales, que va a ser la evaluación nasofibroendoscópica de la deglución, que la voy a mencionar ahorita, o bien una videofluoroscopía. Dentro de estos test tenemos la ausculta cervical, el volumen viscosidad, el test de azul de metileno o de Evans y la prueba de agua. La ausculta cervical es un test que nosotros realizamos en consultorio y generalmente también lo hacemos como en nuestra práctica de seguimiento con nuestros pacientes. Se realiza mediante un estetoscopio que colocamos sobre la laringe y tal cual nos va a dar una idea justo de que si hay secreciones laringeas acumuladas, cómo está la fuerza de la deglución, la intensidad de esa deglución, la columna de aire, si está permeable o no. Y obviamente nos permite evaluar los sonidos pre y post deglutorios. Entonces vamos a escuchar un primer clic cuando la entrada del bolo está llegando a la hipofaringe y un segundo clic cuando precede la deglución, ¿no? Ya cuando está pasando a fase esofágica. La literatura generalmente nos reporta que hay un aproximado de 4 sonidos. La verdad, para fines prácticos lo estoy manejando como en 2, que son los de más alta intensidad. Esta ausculta cervical la podemos también complementar con los otros test que voy a mencionar a continuación, como es el test de agua y el test de azul de metileno de Evans. El test de agua justamente también consiste al paciente, nosotros con una jeringa iniciamos dándole 3 mililitros, 5 mililitros y después 10 mililitros de agua. Esto lo complementamos, como ya les decía, con la ausculta cervical, y aquí lo único que estamos buscando en nuestro paciente es si existe o no un reflejo de tos. ¿Esto qué quiere decir? Con los 3 mililitros se le da al paciente, se le pide que ingiera y justamente esperamos la respuesta un par de segundos, de 3 a 5 segundos, para ver que no haya tos postdeglutoria. Si no hay, nos pasamos a la siguiente cantidad, que son 5 mililitros, y la misma indicación. Esperamos, si no hay reflejo de tos, nos pasamos a 10. Pero si yo ya en 5 mililitros noté que empieza a toser, ya no paso a los 10 mililitros y de inmediato solicito una prueba de deglución. Ahora, les comento, este test de agua, por eso es un test, porque por ejemplo tenemos pacientes, sobre todo si tenemos un paciente pensando en terapia intensiva, lo que les decía, que cambia la sensibilidad laríngea por los fármacos o por el estado de conciencia, lo que va a suceder es que justamente este reflejo de la tos muy probablemente no se lleve a cabo, y entonces el paciente puede tener microaspiraciones y no presentar reflejo tosígeno. Inclusive también por el mismo envejecimiento se pueden perder fibras sensoriales, y esto obviamente me va a ocasionar que el paciente no tenga ninguna respuesta. Entonces es una prueba sugerente que se puede hacer en hospitalización o en el consultorio si yo no tengo alguna otra herramienta, pero hay que tener en cuenta pues también esta condición, ¿no? De que no siempre puede presentarse el reflejo. Entonces hay que también irnos mucho por la clínica de nuestro paciente. Bien, el otro test, que es el de azul de metileno, es exactamente lo mismo que les comenté ahorita, únicamente que aquí se pone una tinción, y como lo podemos ver, pues este test es exclusivamente para pacientes traqueotomizados. Se dice que obviamente yo aquí si veo salida del alimento por la tráquea, pues es un dato positivo para riesgo de aspiración. Entonces esto igual lo podemos realizar en consultorio, hospitalización, ahí a pie de cama, o como seguimiento en nuestras consultas diarias. Bien, la evaluación volumen-viscosidad, esto es un método que se acerca mucho, o que justo lo hacemos como muy en conjunto con la evaluación nasofibroendoscópica de la deglución, porque aquí ya manejamos consistencias, ya no solamente es agua, porque aquí cabe recalcar que la verdad es que a veces el líquido es la consistencia más riesgosa. Curiosamente, cuando nosotros tenemos un paciente hospitalizado, siempre creemos que a lo mejor la consistencia líquida es más fácil de tragar, porque justamente no requiere ningún esfuerzo, pero precisamente como el agua no tiene un peso y no tiene un control, pues efectivamente el riesgo de aspiración es más alto.
Entonces, bueno, la evaluación de volumen viscosidad consiste en que nosotros vamos a evaluar consistencia néctar, consistencia líquida y consistencia papilla. La literatura aquí nos reporta que los volúmenes son mayores, 5, 10 y 20 mililitros. Yo lo realizo con cuchara para que sea un poquito más fácil para desencadenar el reflejo de glutorio y para valorar toda esta parte, todo este proceso de la fase oral que ya les había comentado. Entonces, vamos a iniciar, nosotros iniciamos siempre con consistencia pudding porque es la más segura. Lo mismo, el mismo procedimiento, se dan 5 mililitros y yo no veo que hay datos o alteraciones de la seguridad, puedo proseguir a 10 mililitros y después a 20 mililitros. Si toda esta prueba con esta consistencia me fue muy bien, ya me voy con el néctar y al final dejo los líquidos. Entonces, es este mismo proceso. Si yo desde 5 veo que hay alteración en la seguridad y en la eficacia, bueno, desde ahí suspendo y paso a la siguiente consistencia hasta ver cuál es la consistencia que mejor le queda al paciente. Tengo que estar muy pendiente de los signos de alteración en la eficacia, que es desde el selle labial, que no sea insuficiente, que se derrame el alimento, que haga degluciones fraccionadas o que haya sensación de residuos orales o faringeos. Es importante nosotros que con esta prueba seleccionemos el volumen óptimo para cada paciente. Entonces esto, si yo no tengo un nasondoscopio, lo puedo complementar con la ausculta cervical y con la exploración física. Algunos artículos reportan que hay que estar muy pendientes si hay alteraciones, signos de alteración de la seguridad como la tos, como los cambios en la voz y obviamente la desaturación. Lo ideal es que cada prueba la hiciéramos con un oxímetro y si el paciente desatura más del 3%, pues también es sugerente de que haya una aspiración. Esto sobre todo complementario a lo que ya les decía, a lo mejor no todos los pacientes van a toser o a carraspear, puedo estar monitoreando la desaturación para ver que no haya un compromiso de la vía aérea mediante la misma. También artículos nuevos también me dicen que hay pacientes que pueden estar haciendo microaspiraciones y obviamente pues no tener una desaturación importante, pero bueno, si yo no tengo un nasofibroendoscopio a la mano, yo creo que es una buena forma de evaluar a mi paciente, ya teniendo como muchos criterios en los que me puedo apoyar. Bien, entonces la evaluación instrumental es justamente esta evaluación fibroendoscópica de la deglución que tanto les vengo comentando. Es una prueba muy eficiente para minimizar la exposición de los pacientes. Nosotros aquí en el hospital es algo que somos de mucho apoyo para otros servicios, ya que en este caso el paciente, bueno, es un estudio práctico, es un estudio que dura poco y que nos puede aportar mucho. No ocupa alguna preparación especial en el paciente. Quizá aquí por el volumen, pues a veces se complica un poco, pero es un estudio que hasta se puede hacer a pie de cama. Los puntos importantes que nosotros evaluamos o reportamos durante la prueba siempre son las estructuras laríngeas, cómo está esa anatomía, sobre todo por lo que ya les había comentado, que esté íntegra, que esté justamente, que no haya alguna alteración también en la sensibilidad o algún cambio estructural, sobre todo si estuvieron intubados. La cantidad y la ubicación de la respuesta fisiológica a las secreciones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo estoy viendo que mi paciente tiene secreciones laríngeas desde que yo entro con el nasondoscopio y veo la laringe, quiero ver la capacidad que tiene de manejar estas secreciones mi paciente, porque si yo no tengo un paciente con una capacidad buena de toser y de manejar secreciones, ese paciente no está listo para comer. Primero tengo que ayudarlo a que maneje sus secreciones, porque si no, al darle el alimento se combina con la secreción y eso es lo que broncoaspira. Bien. La otra parte es valorar la fonación, lo que ya les había comentado, cómo se encuentran las cuerdas vocales, justamente que también estén seguras porque necesito un cierre completo también para evitar cualquier mínima exposición a la vía aérea. Siempre nosotros tratamos de, lo que les decía, las medidas de la evaluación, tratamos de quedarnos entre media y una cucharada cafetera, porque eso ya me da un indicio justamente del proceso de glutorio. Y obviamente tengo que reportar si existe aspiración o penetración. Recordemos que aspiración es cuando yo veo que el alimento ya pasó a través de las cuerdas vocales a espacio subglótico, y penetración es que justamente se encuentra entre las áreas 3 y 2, como estamos viendo ahí. Justamente esta es la escala de secreciones basales de Langmore, que nos apoya mucho, que justamente la doctora Susan Langmore hizo esta clasificación, donde describe que obviamente no hay alteración o no hay secreciones basales, considerando lo normal, que sería un 0,
Un grado 1 del LACMOR es justamente todas estas secreciones que se van a encontrar afuera del vestíbulo laringio en algún momento, que está marcado con el número 1. Un grado 2, que justo ahí se ubica el número 2, es un acúmulo de las secreciones que ya están penetrando o rebosando ocasionalmente la cara interna de la epiglotis, pero que ya están penetrando al vestíbulo laringio. Y un grado 3 es justamente cuando las secreciones ya no me permiten visualizar cuerdas vocales y ya están muy cerca justamente pues de vía aérea o ya en contacto vía aérea y espacio glótico. Bien, es importante que yo haga mención de que justamente todas estas alteraciones de la deglución pueden llevarse con cualquier consistencia, entonces sí es importante no confiarnos. La papilla generalmente es la que mejor se tolera, pero también le puede ir bien con el néctar o con la consistencia miel y con la papilla no. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una serie de imágenes con las que yo les quiero compartir que cualquier consistencia me pueden ocasionar residuos y riesgo de aspiración. Entonces, por eso sí es importante que no nos confiemos y que digamos, bueno, esta es la más segura. Sí, pero siempre es importante complementar con un estudio de imagen o instrumental. Aquí es una ejemplificación, justamente esta es una prueba de deglución, lo que ya les compartía, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver residuo para consistencias sólidas en los senos piriformes, ¿no? Y aquí, por ejemplo, no me quedaron como residuos en otras áreas, pero sí justamente en un área muy sugerente que también me puede hablar de alguna patología esofágica, lo que yo les había comentado. Por otro lado, la que vemos del lado derecho, vemos aquí residuos para consistencias líquidas que de igual forma son un alto riesgo de aspiración. Aquí, por ejemplo, yo evalúo justamente dónde se queda el residuo y aquí vemos que hay un espacio como muy cercano ya a la vía aérea donde puede hacer una microaspiración este paciente. Entonces, esto es lo que me permite visualizar la evaluación nasofibrendoscópica de la deglución. Por eso siempre es importante complementar mi valoración clínica con alguno de estos estudios. Bien, la videofluoroscopía es un estudio radiológico contrastado y siempre se va a considerar pues como el gold estándar para evaluar justamente el acto deglutorio, ya que esto me permite ver todo el proceso de forma dinámica y me permite examinar todas las etapas que lo componen. En la evaluación nasofibrendoscópica de la deglución, obviamente la fase oral yo lo veo un poco más como de forma subjetiva y de forma clínica. Aquí puedo valorar exactamente bien apertura, propulsión, selle de labios, etc. Y obviamente pues el paso del alimento. Quizá el tema con la videofluoroscopía es que también quienes hagan este estudio de mecánica de la deglución sí tienen que estar preparados porque la cantidad y los bolos tienen que ser muy parecidos a como nosotros hacemos en la evaluación fibrendoscópica, porque si no puede haber riesgo de aspiración en el mismo estudio, sobre todo si lo hacen volúmenes muy altos o a lo mejor lo hacen con consistencias líquidas sin previo conocimiento que el paciente aspira líquidos y bueno, se broncoaspira en el estudio porque obviamente el contraste es líquido, ¿no? Entonces, es el gold estándar sí, pero tiene que estar una persona capacitada para hacer esta prueba. Bien, entonces todo lo anterior a qué me va a llevar a justamente llegar a un diagnóstico. Nosotros tenemos varias escalas de severidad para hablar de la disfagia orofaringea. Les voy a hablar como de la más sencilla y las características de cada una. Hablamos de una disfagia orofaringea leve cuando yo veo que hay una masticación y una deglución eficiente y que raramente presenta dificultad y que a lo mejor únicamente voy a prescindir de técnicas específicas para una deglución satisfactoria. ¿A qué me refiero? A lo mejor decirle no coma nada seco, coma lo más picado, el tamaño, el volumen, ¿no? Como indicaciones que nosotros llamamos medidas de deglución segura. En la moderada ya voy a tener este paciente que la deglución es aceptable con dieta blanda, pero ya empiezo a ver que hay dificultad para líquidos y o sólidos, como lo que vimos en la imagen anterior. Y aquí en una moderada ya voy a necesitar supervisión y estrategias de alimentación propiamente dicha. Y en una severa es justamente cuando existe ausencia de ingesta de cavidad oral y que yo veo un riesgo alto de aspiración. Y aquí obviamente ya me tengo que apoyar en una alternativa de alimentación. Ahora, ya como estrategias propiamente, pues de hacer pronto como
la conciencia o el manejo de este paciente es, si yo tengo una disfagia orofaringea leve, lo que les había comentado, me apoyo en medidas de deglución segura. Si yo me encuentro ante una moderada, aparte de las medidas de deglución segura, tengo que hacer modificación en volumen y consistencia, y también quizá ya apoyarme en medidas compensatorias posturales. Y también en la moderada también ya considerar si la eficacia, que es justamente que el paciente se pueda comer de forma rápida, que realmente pueda ingerir toda la cantidad de calorías y de hidratación que necesita. Si yo estoy viendo que esto está comprometido, muy probablemente en la moderada tenga que apoyarme en alimentación mixta oral y por parenteral o por alguna sonda nasogástrica o enteral. Y en la severa 100% ya es una alimentación enteral. Voy a considerar una sonda nasogástrica. Si veo que hay probabilidades de rehabilitación a corto plazo, se revalora a los 5 días si es que el paciente está hospitalizado. Pero la sonda nasogástrica pues no me va a aguantar más de 14, 15 días. Entonces, si yo veo que a lo mejor el paciente va a durar más de 2 semanas, pues realmente hay que valorar la progresión a una gastrostomía o considerar la gastrostomía también de acuerdo a toda su historia clínico, toda su evolución y el grado de severidad de la disfagia. Entonces, ya propiamente después de que decidimos cómo va a comer nuestro paciente, bueno, las recomendaciones de manejo siempre va a ser una rehabilitación deglutoria, las medidas de deglución segura, que justamente son posturales, ambientales y de consistencias. Siempre hay que promover la higiene de la cavidad oral, porque claro, la misma placa bacteriana, aunque el paciente no esté comiendo nada, puede contaminarme las secreciones laríngeas y esto provocar pues también neumonías por aspiración con las propias bacterias que se encuentran en cavidad oral. Y obviamente siempre apoyarnos del equipo multidisciplinario, especialmente nutrición, gastroenterología y obviamente la parte médica involucrada, neurología, geriatría, médicos de terapia intensiva, etcétera, para nosotros dar esta recomendación y manejo. Dentro de la rehabilitación de la deglución, nuestros objetivos es activar los mecanismos neuromusculares y de protección de la vía aérea, obviamente recuperar las funciones orofaríngeas, asegurar siempre la nutrición, la hidratación y la satisfacción también psicológica del paciente, determinar cuál es la textura y la consistencia adecuada de los alimentos y de los líquidos y obviamente todo esto llegar a que la alimentación de nuestro paciente sea segura y eficaz. Estos son los objetivos de nuestra rehabilitación. Hay que ser también como muy prácticos en a dónde quiero llegar, si realmente es un objetivo rehabilitatorio, si únicamente es de mantenimiento para que en cuanto el paciente pueda comer no haya debilidad extrema, no haya pérdida de masa muscular, o si propiamente también es paliativa, ¿no? Entonces siempre tenemos que esclarecer cuáles son los objetivos de la rehabilitación antes de yo poder dar alguna indicación. Una indicación tanto de alimentación como una indicación terapéutica para quienes van a manejar esta parte de la rehabilitación de la deglución. Bien, dentro de las maniobras posturales compensatorias que ya les había mencionado, puede ser desde hacer una deglución con flexión cervical para justamente cerrar vía aérea y proteger la misma. Nosotros tenemos también varias maniobras posturales que de acuerdo a nuestro estudio que realizamos en el consultorio, las realizamos durante el estudio para saber cuál es la más satisfactoria para el paciente. En cuanto a la modificación de las consistencias, nosotros trabajamos con la escala de consistencias internacionales que va desde el número 0 hasta el 7. El 0, el 1 y el 2 vamos a ver qué son las consistencias líquidas. El 0 obviamente es la líquida fina, los líquidos claros tal cual, y de ahí vamos subiendo de espesor hasta llegar al número 7, que ya es la dieta normal. Posteriormente, pues siempre hay que indicar, de acuerdo al estudio que valoramos, la cantidad, es decir, un cuarto de cucharada media o completa. Esto hay que ser muy específicos y en base a todo esto, bueno, nosotros hacemos un manejo ya integrador para hacer un programa como tal propiamente de rehabilitación física, perdón, de la disfagia orofaringea. Este proceso de rehabilitación no va solo, sí son técnicas posturales, técnicas deglutorias, pero también si es necesario tengo que apoyarme en rehabilitación vocal, electroestimulación, manejo de gerostomía, estimulación sensorial y obviamente la parte de motricidad orofacial. No hay que dejar por descarte que también me tengo que apoyar si es necesario en rehabilitación física y pulmonar.
todo va complementario, una cosa lleva a la otra, porque acordémonos que son cadenas musculares que justamente se engranan una con otra y no puedo dejar de desapercibido una de otra. Estos son algunos ejemplos de las terapias, de las maniobras deglutorias que nosotros utilizamos para ejemplificarle al paciente de cómo lo tiene que hacer. Las más habituales son las que se encuentran abajo, que es la de masaco, que le pedimos al paciente que mantenga la lengüita en sus dientes y haga una deglución forzada, ¿sí? Esto me va a permitir justamente manejar la musculatura supra e infrayoidea y obviamente la fuerza deglutoria. También ejercicios de contrarresistencia para manejar los constrictores faringios y el ascenso iolaringio, ¿no? Entonces nosotros, repito, de acuerdo a lo que nosotros vimos en nuestro estudio, vamos a seleccionar cuáles son las maniobras pues más eficaces. Obviamente también está la electroestimulación, como lo podemos ver en la imagen. Claro que nos ayuda muchísimo, favorece mucho que el paciente también pues los tiempos de terapia de deglución se reduzcan, ¿no? Porque obviamente nos ayuda a la estimulación de la fibra muscular. Pero sin embargo, bueno, habrá a lo mejor centros de salud o hospitales que a lo mejor no cuenten con la electroestimulación. Bueno, pues con un buen programa de terapia de deglución creo que pueden sacar adelante a los pacientes. Lo importante es hacer un buen diagnóstico de la disfagia. La electroestimulación, como les comentaba, pues justamente consiste en esta reeducación de la musculatura de la deglución. Sin embargo, pues bueno, lo podemos ocupar en cualquier patología, siempre y cuando sean causas no mecánicas, como los trastornos neurológicos, accidentes vasculares, a lo mejor intubaciones, traumatismos de cuello y de cabeza, pero sin embargo hay contraindicaciones, también pacientes a lo mejor oncológicos, con marcapasos, crisis convulsivas, etcétera. A lo mejor no en todos los pacientes pueden ser candidatos, por lo cual la electroestimulación también tiene que ser dada por una persona capacitada y obviamente dosificada por un médico especialista, ¿no? Eso siempre es importante porque a veces justamente pues se da la electroestimulación pero no tenemos este control de la dosificación del voltaje que se le va a dar a nuestro paciente. Entonces no tiene ningún sentido que solamente le estemos dando la electroestimulación si no tengo un objetivo terapéutico. Y bueno, ya para concluir, dentro de las medidas de deglución segura, bueno, pues vamos a tener las posturales. Esto siempre hay que decirle a nuestro paciente que coma bien sentado, dentro de las ambientales que esté bien despierto, sin distracciones, que no esté hablando cuando esté comiendo, que justamente a lo mejor no se nos distraiga con la tele, con el radio, con el teléfono, sobre todo si son adultos mayores también a veces pues queremos comer con todos ellos y les estamos hablando cuando estamos comiendo, o sea, darles como esta pauta y su momento durante la alimentación es muy importante. En cuanto a la cantidad y la consistencia, bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? Siempre hay que decirles de acuerdo al estudio lo que vimos, qué cantidad por cucharada se le va a dar a ese paciente y qué consistencia. ¿A qué me refiero? Si se le va a dar papillas, néctares, si se le va a dar sólidos o líquidos, ¿no? Hay que ser muy claros con las indicaciones, no nada más decirle, no, pues sí puede comer, porque si no el paciente va a comer absolutamente de todo. Eso es como una receta terapéutica que sí, tal cual tenemos que poner cantidad y por cuánto tiempo de revaloración. Y bien, bueno, pues como conclusión les puedo comentar que bueno, la disfagia, como ya vimos, pues requiere medidas proactivas para identificarla y manejarla oportunamente. Si no se identifican y también no se manejan a tiempo, pues la disfagia orofaringia, las consecuencias de una neumonía aspirativa puede ser devastadora, aumentando la estadía hospitalaria y la morbimortalidad. Y claro, aquí también quizás hacer también énfasis que la disfagia orofaringia no es una patología que se pueda manejar exclusivamente por el médico foniatra. Hay que ser un equipo multidisciplinario para hacer unas buenas tomas de decisiones. Y bueno, les agradezco mucho su atención y su tiempo. Quedo a sus órdenes y su disposición. Muy gentil, doctora, por esta intervención. Pues hemos recibido ya algunos saludos que nos están haciendo llegar. Por ejemplo, Miguel Benítez desde Pachuca, Seinadie nos pone excelente. También nos está siguiendo Sara Italia Portobelo, nos pone saludos desde Tijuana. Pues bueno, también saludos hasta Tijuana.
Y pues bueno, una de las preguntas que también nos hacen llegar, doctora, es de Jos, quien pregunta, doctora Mónica, paciente de 76 años de edad con padecimiento actual de Parkinson, manejado con levodopa. Pregunta, ¿es normal que a pesar del tratamiento con levodopa siga agravándose la disfagia? ¿Cuál sería el manejo? Sí, es muy común. La verdad es que justamente el Parkinson me afecta en muchas áreas. Aunque lo veamos solo como la disfagia orofaringea, justamente la parte vocal o la parte a nivel también de cuerdas vocales también se altera. Entonces sí es muy común que a pesar de que estén controlados, la enfermedad vaya progresando. Aquí nosotros siempre hay que valorar desde fase oral. Casi siempre el paciente con Parkinson lo primero que se afecta es la fase oral. Tenemos que ver lo que les comentaba, ¿no? Si ya yo veo que desde el selle labial ya estamos teniendo derrame anterior, si los tiempos de trituración o la trituración ya está siendo una trituración atípica, algo no normal, que no me pueda hacer un bolo bien hecho, o que simplemente las praxias linguales ya estén torpes, estén lentas, desde ahí yo ya me doy cuenta que a lo mejor ese paciente no va a ser candidato, por ejemplo, para consistencias sólidas. Si no tengo yo a la mano una evaluación nasofibrendoscópica de la deglución, que sería lo ideal ya en este paciente o en estos pacientes, si yo veo que está progresando, con un test volumen, viscosidad y una ausculta cervical, valorar la ingesta de líquidos. Y si a pesar de eso yo ya estoy viendo tiempos prolongados para la alimentación, que obviamente el paciente ya está comiendo menos también, ¿no? Hablando de la eficacia. Y que también desde fase oral ya veo mucho compromiso, sí hay que ir considerando primero modificación de las consistencias, hablando de la escala de consistencias que hablé, a lo mejor bajarnos hasta papillas, líquidos semiespesos, ¿no? que yo se los ejemplifico, que es como agüita de frutas molidas, una agüita de papaya, una agüita de melón, de guayaba bien colada, que tienen esta pulpa para estarlos hidratando. Si la parte de la trituración se puede, bueno, lo puedo manejar con semisólidos, que son las gelatinas, y me quedo con esas intermedias. Y lo estoy vigilando generalmente con estudios de laboratorio, radiografía de tórax, y obviamente también su antropometría también me cuenta mucho, ¿no? Que no esté perdiendo peso. Y en algún punto yo tendré que valorar si el paciente es candidato a la gastrostomía, porque justo no quiero llegar a una parte de broncoaspiración. Entonces también ahí tenemos que estar muy, muy pendientes también del manejo de secreciones. También yo ya si veo si es un paciente con cialorrea, o que a la ausculta cervical ya, o simplemente a la voz le escucho una voz húmeda, muy probablemente ese paciente ya no va a ser candidato a la vía oral. Y bueno, ahí hay que intervenir también con la terapia de lenguaje, ¿no? Hacer un muy buen programa de terapia de deglución, valorarlo con las consistencias intermedias, lo cito yo en 6 meses con estos laboratorios, con mi radiografía, y si no veo avances, bueno, pues considerar también la parte ya de una gastrostomía. Lo ideal, repito, sería hacer un estudio de imagen para corroborar justamente el grado de severidad de la disfagia y ya poder así ir armando un plan terapéutico como más preciso. Perfecto, doctora. Pues también nos están siguiendo desde diversas partes, y otra intervención de Sara Italia Portobello desde Tijuana. Nos pone: buenos días, tenemos un paciente con hemocéfalo por labios y paladar hendido. Recibió interconsulta por maxilofacial y no recomienda cirugía. ¿Usted qué recomienda? Para mayor información, agrega en otro comentario Sara Italia, y si tiene manejo por neuropediatría, tiene gastrotomía. Ok. Ahora, bueno, este niño entiendo que ya está operado, ¿verdad? El cierre ya está, o no tiene cirugía de paladar. Nada más dice que está con labio y paladar, ¿no? Pero no sé si ya está operado. Sí, y no que, ¿no? Ajá. Bueno, ahí habrá que valorar. También no sé qué edad tenga también el pequeñito. Es también muy común que en niños con labio y paladar, a veces, justamente pues cuando todavía está hendido el paladar, la mecánica de la deglución va a estar alterada, pero no siempre ocupan la gastrostomía de primera instancia. Justamente con un buen manejo también por odontopediatría, maxilofacial, a veces nos hacen placas obturadoras con lo que podemos iniciar la rehabilitación de nuestro paciente. Digo, este paciente entiendo también tiene muchos diagnósticos, ¿no? que en este caso amerita que tenga la sonda,
pero justamente para iniciar el proceso de la deglución bioral sí me tengo que apoyar en el maxilofacial para que me pueda dar este soporte, a lo mejor de forma protésica, para que yo pueda iniciar la estimulación o la terapia en motricidad orofacial y estimular obviamente reflejo de succión, bueno, hablando de bebés, repito, no sé la edad. Perdón, doctora, justo ahorita agrega que tiene 3 años. Ah, ok. Que no tiene 3 años. Okay. Pero el paladar está abierto. Eso es, si ya no nos comenta. Ok. Bueno, pues sí, entonces justamente si ya está reparado quirúrgicamente, se puede iniciar ya la estimulación. Justamente ahí, por ejemplo, repito, si no hay una evaluación con una fibroendoscopía, se puede hacer de forma clínica y valorar justamente cómo está la parte dinámica. Si yo no tengo ninguna respuesta desde fase oral, desde ahí tengo que iniciar mi programa de terapia de deglución. Desde un programa de rehabilitación de motricidad orofacial, estimulación sensorial, para que empecemos con el manejo de las primeras válvulas de seguridad. En este caso, el selle labial, la propulsión y el manejo de secreciones orales y laringeas, ¿no? Y ya después ya me voy justamente con la introducción a las consistencias, pero primero tengo que preparar y sensibilizar a mi paciente para este proceso. Perfecto, pues muy amable por todas sus intervenciones. Ahí dejan también sus me gusta Ulises Solís, Dante Lemus, José Espinosa, Heidi, Limoncito, Biblioteca Sigues, Amy Rodríguez. Pues bueno, un saludo a todos ellos. También un comentario de Viri Taravera, increíble, Moni. Pues bueno, agradecemos mucho todos sus comentarios y por supuesto a la doctora Mónica Segura y al servicio de biología y foniatería, pues también nuestro agradecimiento por esta intervención del día de hoy. Los esperamos el próximo viernes, continuaremos con temas alrededor de esta temática y pues queremos entregar una constancia de su participación. Gracias, muchas gracias. Doctora, y pues agradecemos mucho, insistimos a quienes nos están siguiendo. Recuerden, todos los viernes a las 11 horas, uso horario de la Ciudad de México, transmitimos los webinarios del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, una actividad de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud. En producción, Iván Ramírez y Óscar García. Hasta pronto. Gracias.